Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Un saludo especial para todos los estudiantes de quinto de secundaria de la Unidad Educativa María Goretti. Y esta vez vamos a tratar un poco nosotros de entrarnos a un tema muy, pero muy controversial en lo que es los avances de quinto de secundaria. Y para ello solamente me voy a ir para referirme un poco en el estudio propio que tenemos nosotros. Había estado revisando en algunos diccionarios en cuanto al significado de algunas palabras que tal vez no llegamos a entender, y para nosotros es como que si algo se nos queda o algo va con nosotros y tiene que mejorar. Pero solamente me voy a abocar ahora a lo que es la ética, ¿ya? Acá del griego ethos, costumbres y hábitos. Bueno, esto se los digo esto, o sea, en cuanto a lo que es una de las más antiguas disciplinas, o sea, disciplinas teóricas en cuanto a lo que era entre los primeros filósofos, personajes que enmarcaron a darnos a conocer principios de conocimiento, ¿no? Conocimiento, ojo que conocimiento, gnosis es muy aparte, pero la ética es algo que ahora va con la moral. Hay diferentes tipos de ética y hay aquí, viendo por ejemplo en este gran diccionario, yo me iba a la ética autónoma y ética, o sea, heterónoma. También está la consecuencial. Qué hermoso, ¿no? A veces tener a la mano una buena literatura, ética de la autorrealización, o sea, la teleología, teleología o cósmica. Ya esto es una corriente de la filosofía burguesa. El otro sería la ética evolucionista. También está la ética humanística. Está la ética normativa y la ética teológica. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la evolución y la teología, hay muchos aspectos del cual tendríamos que hablar y conocer. Sé que hay muchas preguntas de algunos estudiantes en cuanto a lo que siempre quieren entrar a conocer de su querido maestro. Dentro de los estudios de filosofía, bueno, en el lenguaje lógico también hay diversidades en cuanto al conocimiento, ¿no? La gnoseología, por ejemplo, un principio de los conocimientos, o son los conocimientos filosóficos que se han ido en cuanto a los que son los, eh, vamos a ir entre los categóricos, vamos a ir ahí, por ejemplo, en las escuelas o en las academias de Platón. Ahora, vamos a ver también ahí, por ejemplo, a los pitagóricos, qué es lo que indicaban, y al mismo tiempo habría que ver un poco, hablar de la estética. Y aquí voy a ir con lo que se llama los aportes que tienen los estudiantes, que aún todavía manejamos. Los deberes en el colegio que los realizamos, excelente. Y sé que tenía el desafío de unas dos o tres estudiantes que me decían, no, profe, aunque usted no me acepte mi trabajo con dibujos, ah, no es que no quiera aceptar a los chicos, sino que la estética también se respeta en un ámbito muy importante de lo que a veces nosotros realizamos, diferentes tipos de trabajo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, siempre voy a tratar de que manejemos por ese lado bien, o sea, las localidades propias de lo que se llama en cuanto a lo que es trabajos de ética o de estética. Y siempre yo me he ido en ese marco, voy a ir siempre a manejar algo que para mí va a ser pero muy de mucho valor. Sí, y en uno de ellos, por ejemplo, acá voy a mostrarle que me mandó su ensayo, pero un ensayo que en el cual de lo que están haciendo las monografías tenían diferentes autores, cada estudiante tiene una obra muy diferente, los habíamos pasado en PDF para que ellos no vayan a investigar, porque en ese momento de pandemia y nadie puede salir de casa, y entonces estamos en ese dilema, ¿cómo lo voy a realizar? Entonces conmigo hicimos diferentes pasos para elaborar una monografía, porque son parte de trabajo en quinto de secundaria. Entonces me quedé solamente a lo que tal vez muchos me van a decir, pero profesor,
ese es mi trabajo, sí. Yo sé que muchos lo quieren ver su trabajo, pero también hay que también tomar en cuenta de que estamos en esa etapa de que nosotros en casa quisiéramos realizar más actividades como lo hacíamos presencialmente, pero a veces es un poco difícil, ¿no? Entonces vamos a ir a ver este cambio. Ustedes lo van a ver. Y no voy a decir el nombre del estudiante porque tampoco lo indica ahí. Y solamente medir a esta imagen que es una belleza. Ciudad flotante, ensayo de, ahí dice, ¿no? Julio Verne. Acá, por ejemplo, hizo la introducción. Al manejar la introducción, entonces también estamos nosotros en ese grato formato de respetar, ¿no? En lo que escriben los chicos en cuanto a sus argumentos y las otras actividades que desarrollan. Entonces siempre va a ser accesible a poderlos dar. Pero a mí lo que me llama la atención en la estética, por ejemplo, acá el cuadro lo has realizado, o sea, en la hoja y en la mesa ha hecho un juego. Hay un juego, por ejemplo, de colores pictóricos. Vamos a ver ahí la calidad, o sea, en cuanto a lo que ha realizado, ¿no? Entonces, dicho ello, yo lo único que lo puedo decir que siempre nosotros estamos para que cada estudiante pueda desarrollarlo. Sí, lo va a desarrollar. Yo sé que lo puede hacer mucho más, entonces me gustaría un poco conocer también en cuanto a lo que es el desarrollo. Nos habla bonito en cuanto a lo que, o sea, muy bien la escritura, perfectamente en cuanto al cuidado de su ortografía. Vimos la introducción, ahora vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo. También está ahí, ¿no? Habla del general Einstein, o sea, me habla. Y más abajo está el desenlace total en cuanto a la conclusión. Y también lo vamos a ver en, eh, en la calidad propia que lo has realizado. Entonces, son documentos que hasta el día de hoy siempre vamos a tratar de manejar de la siguiente manera. Miren, la mesa era de color, o sea, color café, o sea, en lo que tenemos una mesa, ¿no? O sea, el barnizado, pero lo colocó aquí el barquito de aquí, donde, o sea, bueno, no es un barco, no, esto es un buque donde era la ciudad flotante de Julio Verne, y en esa parte podíamos apreciar también, o sea, el trabajo eh, de cada uno de ellos en cuanto a lo que van demostrando. Bueno, en esta parte de la estética, ¿no? Tenemos que ver mucho en cuanto a lo que es el desarrollo, entonces ahí siempre vamos a tener nosotros muchas formas de desarrollar o de realizar en cuanto a lo que es la literatura. Amamos la literatura, pero esta vez vamos a ir nosotros directamente a lo que siempre hemos querido llegar. Bueno, la gran mayoría, o sea, de los estudiantes siempre han llegado a hacer que el desarrollo sea algo importante. Entonces, yo, para ello, entonces lo que yo siempre voy a requerir es de que manejemos siempre en el menudo tiempo o en el momento de desarrollar la clase virtual por Zoom, tener todas esas pequeñas preguntas que hoy voy a mandar este video tutorial de apoyo para hacer los recuerdos para cuando tengamos la clase virtual en cuanto al Zoom y disfrutando de la hermosa plataforma que tenemos nosotros para poderlo trabajar y en el práctico realizar las primeras evaluaciones, o sea, son cuestionarios evaluativos. Bueno, todo es evaluativo, como también está aquí este trabajo, es evaluado, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar nosotros en ese aspecto de mejorarlo. Entonces, yo lo que voy a pedir siempre es de que ahora vayamos a incorporarnos a lo que es el tema de hoy que vamos a avanzar. Dicho esto, entonces me encuentro en este momento acá con la unidad número 4, que sería la estructura y clases de espacios de aplicación en cuanto a lo que son los proyectos. ¿Qué son los proyectos?
a mí siempre me agradó, o sea, aplicar esta parte de lo que es, ¿no? En cuanto a nuestros textos que tenemos nosotros, o sea, los proyectos. Vamos a ver acá, por ejemplo, dentro de esta estructura, ¿qué conocemos de proyectos en educación? Hablaremos de educación. Es bastante, o sea, largo. Ahí había que ver un proyecto educativo, eso es lo que leo, ¿no? Que dice que, por ejemplo, es el programa integral de lectura para desarrollar las destrezas lectoras de los estudiantes. Sí, voy con ello, me parece perfecto. También dice el alto rendimiento, ¿no? O sea, acá, un proyecto educativo o sea, dice, ¿no? Para el adecuado desarrollo de las destrezas en todas las lecturas y escrituras. Excelente. Entonces, esta es la interrogante, que es un proyecto, vamos a ver acá, y vamos a darle una pequeña lectura. Dice, se entiende por proyecto una planificación consistente en un conjunto de actividades. Eso hay que ver. El conjunto de actividades que se desarrollan siempre va a ser de manera muy, ¿cómo le podríamos indicar aquí? A ver, vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a diferenciar, vamos a ver aspectos en que podemos plantearlo nuestro trabajo, el trabajo de nuestros proyectos, en qué proyectos va a trabajar un grupo, en qué proyecto va a trabajar lo que se llama, ya sea individualmente. Entonces, como estamos todos en nuestro domicilio, con esta cuarentena no podemos salir, pero sé que podemos hacer un proyecto en nuestro domicilio con nuestros padres o nuestros familiares y así de esa manera mostrar algo positivo, ¿sí? Dicho esto, entonces, yo, dando esta pequeña lectura, me voy a enfocar solamente en lo que es, ¿no? Se entiende un proyecto por una planificación. Esta planificación tenemos que hacerlo individualmente. Y si lo vamos a hacer entre dos personas, hablando de tres personas, tendrían que juntarse ustedes, pero no en su domicilio. Tendrían que hacer tal vez una videoconferencia tipo WhatsApp, no sé, o por Zoom. No sé, como ya estamos utilizando estas aplicaciones, sería muy interesante que los realicen. Pero solamente vamos a irnos acá para definir después en los proyectos. Ya, aquí dicen, una planificación consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas con el fin expreso de alcanzar resultados específicos en el marco de las limitaciones impuestas por factores previos condicionantes. Un presupuesto, un lapso de tiempo o una serie de calidad establecidas. Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y disposición por escrito de los elementos teóricos, materiales y humanos que se necesitarán para elaborar un producto. Ahora, el servicio ahí o resultado único hay que ver, ¿no? Por lo que en ciertos ámbitos pueden ser equivalentes a bosquejo. Ojo, a bosquejo. Dos pueden ser guión previo o un primer borrador. Entonces, el documento que tiene usted ya en su domicilio, o sea, en el texto, se van a ir ustedes seguramente a la página 32, donde está ahí. Los proyectos pueden clasificarse de acuerdo a su ámbito de acción de la siguiente manera. Vamos a ver ahí. Caramba, me está jugando mal aquí el mouse. Vamos a ver. Ahí. Proyectos productivos o privados. Tendríamos que entender, ver en qué yo voy a poder trabajar y ahí me tienen que ustedes informar en la clase virtual si vamos a que han pensado, por eso primero viene el video tutorial, ¿no? Uno, cómo podía ser. Ahí, por ejemplo, dice, suelen ser presentados en el ámbito empresarial del emprendimiento industrial. Por nuestra zona tenemos solamente a ver el mercado, también está cerca el parque industrial, pero no creo que podamos ni siquiera ir a hacer una entrevista, va a ser, o una visita, pero sé que puede ser posteriormente. Pero podríamos ver que en la zona siempre tenemos un primo, un familiar que te acerca a casa o que nos visita. Ahí podemos hacer de que si quisiera participar en algún proyecto, puede ser familiar también, ¿no? Vamos a ver aquí.
Los proyectos públicos y sociales, vamos a ver ahí, por ejemplo, están las ONGs, ¿no? Vamos a ver ahí, son de Estado. Ahora que dice aquí, poseen fines de lucro, ¿no? Ahora, los proyectos comunitarios, aquellos comprometidos en el mejoramiento, en el aspectos puntuales de una comunidad determinada. Aquí, por ejemplo, los proyectos comunitarios, habría que ver de que si la junta vecinal, el barrio, bueno, aquí dicen bien clarito lo está hablando, ¿no? Mejoramiento en aspectos puntuales de la comunidad determinada, por lo general pequeña, tanto o sea urbana como rural, a través de la satisfacción de las necesidades. Vamos viendo otro más, proyectos de vida. Aquí podemos enfocarnos ahora en lo que estamos pasando la pandemia con el COVID. Ahí vamos a agarrarnos, podría hacerlo yo individualmente. ¿Cuántos enfermos tengo en mi zona o en mi casa? A ver, mi hermano o alguien o mi primo, qué sé yo. No estamos nadie contagiado, pero estamos cuidando, o sea, por un lado, o sea, prever, o sea, bajo las diferentes garantías que nos da, o sea, el gobierno municipal, como también el Estado, y como también podríamos indicar el gobierno departamental en cuanto a la infraestructura, de que si no se han llegado a satisfacer con todo lo que es la protección y equipos de bioseguridad, eso tendríamos que ver, ¿no? En el proyecto de vida. Dice, no hay posibilidades reales de conseguir la autorrealización. Proyecto de investigación, me parece que no vamos a pasar de investigación porque tendríamos que estar afuera, ¿no? Tendríamos que salir, como les indicaba, a una empresa, a la misma alcaldía o la prefectura, ¿no? Entonces, eso también está. Ahora, aquí, por ejemplo, es bien importante que nos enfoquemos en este aspecto. Los proyectos se componen de 4 etapas. Estas etapas son uno de diagnóstico. ¿Se acuerdan, chicos, que hicimos unos diagnósticos a principio de clase? Había una confusión de que qué es un diagnóstico educativo, por ejemplo. Y qué hacían muchos de nuestros maestros y muchos de nuestros compañeros cuando no hay una buena guía o cuando no nos organizamos y si no nos metemos, no nos involucramos a esta norma que estamos viendo acá. Los proyectos se componen de 4 etapas. Ahí es donde tenemos que agarrarnos, decir, bueno, yo me voy a, este es el corazón de mi trabajo, porque aquí me está pidiendo 4 elementos fundamentales para que yo pueda desarrollar un proyecto. Dice, diagnóstico; 2, diseño; 3, ejecución; 4, evaluación. ¿Completo? Se agarra, ¿no? Ahí se evalúa la necesidad y la oportunidad. Entonces, yo siempre voy a estar en ese afán de que podamos nosotros hacer o, qué sé yo, de llevar que los proyectos siempre estén de manera accesible como yo lo podía hacer o desarrollar. Seguramente me va a indicar de mi familia, mi hermano, como aquí ahora, por ejemplo, su querido maestro le está indicando. Entonces, puede ser muy importante para nosotros que podamos realizarlo. Entonces, si son proyectos, entonces lo que yo, en lo más mínimo que yo voy a plantear, seguramente va a ser que yo pida cómo lo voy a desarrollar. Si es de diagnóstico, seguramente va a decir, se evalúa la necesidad y oportunidad del proyecto en su rango particular. Ahora aquí, para determinar qué condiciones debería darse una etapa involucrada, etcétera. Se había hablado del proyecto de vida. Aquí podríamos trabajar individualmente con un proyecto de vida. Ahí podríamos colocar, por ejemplo, si está bien la alimentación, uno, si está bien la atención en cuanto al inmediato socorro de las autoridades. Ahora, el diseño, dice, ¿no? Se debate opciones tácticas y estratégicas, dice, ¿no? Que pueden conducir al éxito. Ahora, aquí depende, ¿no? de cómo manejemos nosotros estas etapas, ¿sí? Entonces, ahí la ejecución, dice, ¿no? La puesta en práctica de lo establecido en el proyecto. Eso va a ser la clase virtual del cual en Zoom vamos a poder
interrelacionarnos, retroalimentar el pedido de cada uno de ustedes para que podamos involucrarnos. Aquí solamente lo que voy a pedir a los estudiantes es que ustedes se pongan a estudiar, a leer. Solamente está dando la parte, o sea, la introducción de proyectos y cómo debemos de manejarlo. Y vamos a trabajar con proyectos educativos que realmente estén ligados. Uno, hablamos de una contingencia, de un plan de contingencia en el cual hablamos en un primer momento era de la violencia contra la mujer y ahora sería la pandemia y los diferentes cuidados que deberíamos de desarrollarlo, porque se viene aún los contagios más grandes podía ser. Estamos recién en ese de subida, no estamos de bajada, de subida, o sea, los contagios están yendo más allá de nuestra realidad. Entonces, pienso que podíamos ocuparlo muy bien. Primer aspecto. Nosotros manejamos en esto, por ejemplo, siempre argumentamos bien. Vamos a manejar primero con un ensayo. Vamos a hacer un ensayo. Ya me hicieron una noticia del COVID y ya podíamos estar relacionando ese documento para trabajarlo aquí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí pienso que ahora nos toca realizar un proyecto educativo. Para nosotros tenemos que llevarlo en educación, lo importante que va a ser este proyecto. Entonces, dicho esto, yo solamente me place decirles que sí podíamos estar en ese plan. Con esto yo quiero solamente terminar y darles la bienvenida de esta semana a nuestro plan de estudio y a nuestros proyectos que vamos a elaborar conjuntamente y vamos a planificar para eso es un maestro. Y ¿qué más decirles? Les voy a dar el horario que, bueno, les va a llegar seguramente en su ordenador o en su móvil, como lo conocemos, que tenemos en la aula virtual. Voy a mandarles indicándoles qué día va a ser nuestra clase virtual, el día, posiblemente estemos este miércoles o el día, perdón, no, el miércoles, muy cerca del miércoles, el viernes, o podría ser el día sábado de la mañana, pero yo lo voy a hacer como está programado en mis clases, inmediatamente ingresamos. Chicos, ha sido un gusto que haya llegado con ustedes y pónganse a estudiar en su texto, ahí en su domicilio, y no salgan de casa, por favor, que la pandemia no nos van a decir siempre estamos aquí o que esto. Lo que a veces requerimos nosotros es siempre que tengamos ese afán de estar con la familia. No olviden que, por ejemplo, nosotros siempre nos encontramos en clase, estamos siempre ahí, a veces siempre me dan una pequeña llamada por los puntos que no entienden, y si hay tiempo lo hacemos también por pequeños grupos, pero de todos modos yo siempre les voy a indicar, chicos, no salgan de casa, quédense, estudien, ustedes están en plena etapa de formación y tenemos que concluirlo. Dicho esto, chicos, entonces yo me despido de ustedes y esperando siempre que todos tengamos un buen fin de semana y lo pasen junto a la familia. Hasta luego, chicos. Bye bye.